Esta mañana hemos leído en Corintios capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor es el amor. ¿Cuántos de nosotros no hemos enfrentado situaciones, y estamos hablando del hogar, ¿verdad?, que a veces son estresantes, ¿verdad?, que a veces hay problemas, ¿verdad?, pero con la ayuda de Dios vamos a través de este estudio a ver cómo podemos acercarnos más a Dios y cómo podemos acercar nuestra familia a Dios. Y el título se titula Hogar, Religión y Salvación. ¿Qué es el hogar? ¿Qué nos dice el diccionario que es el hogar? Dice, el término hogar tiene una etimología curiosa, derivado del latín focus, hogar, como lugar en la casa donde se prepara el fuego. La palabra hogar se usa para designar un lugar donde el individuo o grupo habita, creando en ellos una sensación de seguridad y calma. La palabra hogar proviene del lugar donde se encendía el fuego y cuyo alrededor se reunía la familia para calentarse y alimentarse. La salvación. Antes de la salvación viene la religión. Religión, ¿qué nos dice? Es un sistema cultural de comportamientos y prácticas como visiones, ética y organización social que relaciona a la humanidad a una categoría existencial. Muchos dicen que la etimología de la religión reside en una palabra latina, religare, que significa atar, unirse. Esto parece ser favorecido en el supuesto que ayuda a explicar la religión tiene el poder de reunir al hombre con Dios. Salvación es un término que genéricamente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Así que solamente vamos a querer la salvación si sentimos que donde estamos no estamos bien, ¿verdad? Y ojalá que en nuestro corazón sea tocado esta vez para que veamos en qué condición estamos y qué condición quiere Dios que estemos. El cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. El sacrificio de Cristo hace que se le domine Salvador. Abramos pues nuestra palabra de Dios y vayamos al Génesis. Génesis capítulo 1, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el primer día dice la palabra de Dios que Dios dijo que se haga la luz y separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Y en el segundo día dice haya separación de las aguas y la expansión de los cielos, ¿verdad? Y ahí a la expansión llamó cielos, ¿verdad? Así que qué bonito que Dios está creando un hogar para Adán y Eva y un hogar de nuestros primeros padres. En el siguiente día dice, se produzca tierra donde haya árboles, haya plantas y también todo lo que nosotros comemos, ¿verdad? Las frutas que a todos nos gustan. Y en el siguiente día dice, se formaron las lumbreras, mayor y menor, ¿verdad?, para separar las estaciones, los meses, los años, ¿verdad? Y realmente vemos que Dios proveyó calor, ¿verdad? Y en el siguiente día, ¿qué proveyó Dios, ¿verdad? Y proveyó que las aves, ¿verdad? A quienes no nos gustan las aves, ¿verdad? Los peces, los delfines, las ballenas, ¿verdad? Todo eso creó Dios para ti y para mí. ¿Y a quién no le gustan los animales terrestres? ¿A quién no le gusta el elefante, los caballos, las ovejas, los perros? Todo eso nos encanta, las ardillas, los conejos, los changuitos. Todo eso creó Dios para nosotros. Y en el sexto día creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y hizo Dios a Adán, ¿verdad?, nuestro primer padre. Pero no se quedó ahí y formó de la costilla de Adán a Eva. Esa hermosa pareja recién creada, ¿ustedes creen que Dios proveyó en ese hogar todo lo que necesitaban? Amén, ¿verdad? Y Dios quiere proveer para ti y para mí también todo lo que necesitamos. Y en el séptimo día, ¿qué hicieron la pareja?
lo disfrutaron con el Señor, ¿verdad? Y el Señor dijo, vamos a bendecir este día. Por eso Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué gran amor de Dios. Pero lástimamente entró el pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Y ahí vemos a Jesús, le está explicando el plan de salvación a Eva, y cómo Eva se acuerda de ese plan de salvación, que iba a venir Jesús a morir en lugar del pecador y darnos la oportunidad de ser salvos, tanto para ti como para mí. Y eso es lo que Dios quiere para tu familia. Dios quiere proveer todo lo que tú necesitas. Pero tenemos que cultivar una relación con Dios, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que fomentar la armonía en el hogar, ¿verdad? Y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Quieres tú hacer eso? Yo así lo quiero. Dice ahí la palabra de Dios que Dios ya pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Él ya murió en la cruz. Y no solo murió, también resucitó. Y está preparándonos un hogar para ti y para mí, para los que le aman. Y es nuestro deseo que tú y yo encontremos ese camino para la salvación. Dice, amén. Dice la palabra de Dios que hay dos caminos, dice. El camino ancho que lleva a la perdición y un camino angosto que lleva a la salvación. ¿Cómo pues, si es un camino angosto, yo lo puedo encontrar? Y vamos a ver que a veces nosotros pensamos que estamos en el camino correcto, que estamos caminando bien la vida que estamos viviendo. Pero hay veces que la palabra nos dice que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Y en Proverbios 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que fijarnos realmente por dónde estamos caminando, para dónde estamos llevando a nuestra familia. Es el camino que estamos transitando, el camino para la vida. Y eso es lo que nos dice también aquí en Mateo capítulo 13, versículo 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que si realmente queremos encontrar ese camino, tenemos que tener la decisión de buscarlo, porque no es un camino que se encuentra a la ligera. Tenemos que realmente poner énfasis en buscar y encontrar ese camino de la vida. ¿Y será el camino de la vida el primer paso el arrepentimiento? ¿Ustedes creen que el primer paso será el arrepentimiento? Y nos dice el Espíritu de Profecía que no es el primer paso el arrepentimiento. El primer paso para encontrarnos con Dios y el camino de la salvación es ir como estamos a Jesús. Como estemos. Tengamos los errores que tengamos, Dios quiere que vayamos con Él, que establezcamos una relación con Él, y Él va a hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Dice ahí, precisamente en este punto es donde muchos yerran, y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero, y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Pero para poder ir a Cristo, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Sagrada Escritura no enseña que el pecador debe arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo les daré descanso. ¿La virtud de quién proviene? La virtud proviene de Cristo. Él es el que nos induce a un arrepentimiento genuino. ¿Va a haber un arrepentimiento? Sí, va a haber un arrepentimiento. Pero el primer paso para encontrar a Jesús es buscarlo como estemos. Dice, Él es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede impartir en el corazón la enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón.
¿Quién es el camino? Dice la palabra de Dios, y lo leamos juntos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo pues encontramos este camino y encontramos a Jesús? Si conocerle es amarle, ¿cómo yo puedo conocer a Jesús? Y conocer a Jesús, como cualquier relación con el ser amado que queremos, necesita tiempo. Necesita que escudriñemos pues las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de Jesús. Y no solamente a nosotros mismos como individuos, pero tenemos que empezar con nosotros, pero también a nuestros hijos, ¿verdad? Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarte. ¿Por qué? Porque si tú no llenas la mente de Jesús, va a haber el enemigo la va a llenar de otras cosas. Y nuestros hijos, nuestros seres amados, pueden llenarse de otras cosas que realmente no los llevan al camino de la vida. Y queremos hoy que tú y yo encontremos ese camino. Y también nos dice la palabra de Dios que tenemos que orar. Y a veces una oración muy bonita de David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Que esa sea también tu oración, que Dios examine tu corazón y quite toda la inmundicia y ponga en ti ese deseo de buscar el camino, ¿eh? El camino que lleva a la salvación. Y el Padre Nuestro nos habla de cosas muy importantes, que Dios nos acepta en su familia, ¿eh? Porque el Padre Nuestro empieza Padre Nuestro, es Dios nuestro Padre, no es un ser desconocido, le estamos orando a Él como un Padre. Y dice: véngase tu reino, hágase tu voluntad. Pero ahí a veces caemos en el error que queremos llamarle Padre, pero no queremos hacer su voluntad, ¿eh? Y aprendemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos guía, pero a veces dice cosas y nosotros decimos: no, por ahorita no. Entonces, si realmente queremos encontrar el camino a la salvación, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, a hacer lo que Él nos dice. Dice también: Él provee nuestras necesidades. Él da el pan de día cada día. Y también nos dice la sanidad del Espíritu: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y si ustedes leen más Mateo 6, un poquito más adelante, dice que si nosotros no perdonamos a los demás, Dios tampoco nos va a perdonar. Así que si somos misericordiosos con los demás, Dios va a tener misericordia de uno. ¿Quieres tú ser misericordioso? Así sea. No guardemos un espíritu de odio, ¿eh? Acerquémonos a Dios y Él va a obrar para cambiar nuestro corazón. Y dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y dice también que tenemos que tener una prioridad de buscarlo, ¿eh? A veces queremos dejarlo hasta el último. Bueno, primero déjame hacer todo lo que tengo que hacer del trabajo, de la casa, de las vueltas, y después te busco. No, Dios dice que lo busquemos primero, porque Él va a colocar en nosotros el orden que necesita nuestra vida. Y a veces, como la figura está ahí, tenemos nuestra agenda llena de cosas, ¿verdad? Pero dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hay que buscarlo con prioridad. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? A lo mejor tú dices: bueno, quiero un tipo de trabajo, un tipo de carro, un tipo de casa. Pero si realmente no pone la prioridad de buscar a Dios, de que eso sea una bendición, ¿verdad? Y no una maldición, pues realmente vamos a vivir una vida pasajera. Y Dios no quiere eso, quiere que vivamos una vida eterna con Él. ¿Qué debe ser el hogar? El hogar, dice el Espíritu de Profecía, el hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar
donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, ¿qué más? La simpatía y la verdadera cortesía mutua. Y no, pues es que tiene que empezar mi esposa. Yo le sigo si ella hace bien las cosas. No, tenemos que empezar primero nosotros, ¿verdad? Empezamos por nosotros mismos a practicar lo que es la simpatía, el amor y la cortesía mutua. Es lo que nos llama a hacer. El secreto de la unidad familiar y lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acérquese a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba de la diplomacia, ni de la administración, ni de un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá mucho de esto, sino de una unión con Cristo. ¿Y cómo va a ser esa unión? A través de una relación, ¿verdad? A través de un estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, de pasar tiempo con Él, ¿verdad? Meditando. Para terminar, les quiero realmente relatar una pequeña historia que me ha gustado mucho, la historia de Pablo y Silas y el carcelero de Filipo. ¿Y qué nos dice en Hechos 16? Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel injustamente, ¿verdad? Mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de adentro y los aseguró de los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. A veces nosotros estamos llenos de aflicciones y tribulaciones, ¿verdad? Pero aprendamos del ejemplo de Pablo y Silas. Ellos estaban en una situación muy difícil. Estaban en la cárcel, habían sido azotados, ¿verdad? Físicamente estaban exhaustos, pero no se detuvieron ahí, sino continuaron en relación con Dios, orando y cantando himnos a Dios. ¿Será que Dios nos manda a hacer eso? Una relación que en medio de los problemas podamos alabar a Dios. Así es. Y eran testimonio para los demás presos, ¿verdad? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que sacudían los cimientos de la cárcel, se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas y todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se quería matar el carcelero? Porque si realmente los presos habían escapado, pues iba a morir, ¿verdad? Pero de una forma, pues, dolorosa, tortura. Así que mejor, pensaba él, me quito la vida. Pero Pablo gritó, ¿eh? Y dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, y es lo que queremos que tú y yo podamos clamar: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres que realmente sea salva tu casa, los que amas, tu familia y tú? Entrégale tu vida a Dios. Y no termina ahí. Y luego les hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Hizo un compromiso con Dios, ¿verdad? Y no solamente, se bautizó él, sino también los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. ¿Estamos regocijados de nosotros de haber creído a Dios? ¿Estamos felices? Así sea. Romanos, termino con esta poesía de Pablo, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Cristo viene. Preparémonos. Hagamos de nuestro hogar un pequeño cielo en la tierra. Practiquemos la palabra de Dios, ¿verdad? Vivamos a la altura de lo que Dios quiere y por eso vamos a obtener cosas inigualables. Tenemos la invitación a la vida eterna, tenemos la invitación a vivir con Él, no solamente solos, sino con nuestras familias. Y podamos decir, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Que sea tu invitación, que no nomás he aquí yo, sino mi familia, mis amigos, mis seres queridos, todos podamos compartir del amor de Dios a la demás gente. Dios los bendiga y realmente que la palabra de Dios crea en ustedes y en mí esa transformación. Amén.